Algunos por genuino y sincero amor a su patria, otros por mera conveniencia y la gran mayoría por simple sentido común, pero en la historia de los mundiales siempre ha habido muchos jugadores que acaban jugando para selecciones de países en los que no nacieron y Qatar 2022 dista mucho de ser la excepción. A continuación, los 25 futbolistas más notables que no nacieron en el país al que representan. Hay pocas selecciones en el mundo que dependan tanto de la inmigración como Suiza, pero la mayoría de sus integrantes nacieron en el país helvético. No es el caso del símbolo y figura Xherdan Shaqiri, nacido en Kosovo. Es verdad que esta selección no era reconocida por FIFA cuando Suiza llamó a Shaqiri por primera vez en 2010. En 2016, Kosovo fue aceptado y aunque el entonces jugador del Stoke City amagó con cambiar de selección, al final la cabeza le ganó al corazón y Shaqiri se quedó con Suiza, selección en la que jugará su cuarto mundial, aunque para compensar en su bota derecha siempre lleva la bandera de su otro país. La otra figura suiza nacida en el extranjero es el muy buen delantero Brel Embolo, ahora goleador del Mónaco. Embolo nació en Camerún, donde vivió 5 años antes de mudarse a Europa. Embolo podría formar un ataque de ensueño con Eric Choupo-Moting en la selección camerunesa, pero en este mundo paralelo, el delantero del Bayern jugaría en la selección alemana, país en el que nació y vivió siempre antes de irse vendido a la Premier League a los 28 años, justo al Stoke City de Shaqiri. ¡Qué pequeño es el mundo! Luego de vestir la camiseta de la Mannschaft Sub-19 y Sub-21, Choupo cambió de selección para poder jugar el Mundial de Sudáfrica 2010 y repitió en Brasil 2014. En Rusia 2018 no, porque Camerún no clasificó. En Qatar buscará anotar su primer gol en un mundial. Tratará de ayudarlo otro delantero no nacido en Camerún, el parisino Toko Ekambi, estrella del Lyon. El padre de Luuk de Jong también fue jugador profesional y seleccionado nacional de Países Bajos en voleibol. Su madre, también voleibolista profesional, era aún mejor que su padre. Él entrenaba y ella jugaba en Suiza cuando dio a luz a Luuk, nacido en el seno de una familia donde todos sus tíos y tías también jugaron profesionalmente al voleibol. Conclusión, Luuk de Jong seguro juega al vóley mejor que al fútbol, lo que tampoco sería una hazaña, pero bueno. El asunto es que de haber crecido en Suiza seguramente se hubiera convertido en voleibolista como toda la familia, pero a los 4 años de edad se regresó con sus papás y hermano a Países Bajos y ahí Siem y Luuk pudieron construir sus carreras con los pies. No lo sé, Rick. Parece falso. Cuando el año pasado dio a conocerse que Matty Cash, el lateral del Aston Villa, jugaría en la selección polaca, nos resultó la noticia más random del año. El jugador inglés jamás había estado en Polonia cuando obtuvo su pasaporte. Es más, debutó con la selección polaca en un partido de visitante contra Andorra sin haber pisado nunca Polonia. Y solo fue hasta su segundo partido jugado en Varsovia contra Hungría cuando Matty Cash, cuyo segundo apellido por cierto es Tomaszewski, puso por primera vez en su vida un pie en Polonia, país en el que, eso sí, nació su ya fallecido abuelo. Mucho menos expeditivos para sacar el pasaporte fueron los ecuatorianos con su nuevo portero, Hernán Galíndez, nacido en Rosario, Argentina. El exarquero de Rosario Central llegó al fútbol ecuatoriano hace 10 temporadas y recién a los 34 años de edad recibió su carta de naturalización que le permitirá jugar el Mundial con la Tri. Como de costumbre, voy a hacer por ustedes algo de lo que debió haberse encargado su maestro de geografía. Pero sepan que en el oeste de África hay 3 Guineas. Guinea, así a secas, donde se habla francés. De ahí es Naby Keita, por ejemplo. Guinea Ecuatorial, en donde se habla español. Y la que nos trae aquí, Guinea-Bissau, cuyo idioma es el portugués. Danilo Pereira, contención y últimamente defensa central del Paris Saint-Germain y de la selección portuguesa, nació ahí, pero a los 5 años emigró con sus padres a Lisboa. Aunque su nombre lo delate, el finísimo lateral izquierdo del Borussia Dortmund, Rafael Guerreiro, nació en Francia, creció en Francia y ni siquiera hablaba portugués cuando la selección sub-21 de Portugal
le invitó a jugar para el país de sus ancestros. Al año siguiente, Guerreiro debutó con la mayor, aunque entrenador y compañeros tenían que hablarle muy lento para que entendiera cuando le hablaban. Luego de haber ganado la Euro 2016, la Nations League, asistido al Mundial de 2018 y a la Euro 2020, asumimos que a esas alturas algo de portugués ya debe falar. Además de Danilo y de Guerreiro, hay dos futbolistas más en la selección portuguesa que no nacieron siendo portugueses. Uno es el mediocampista del Betis, William Carvalho, nacido en Angola, y de Pepe ya hablaremos más adelante cuando este ranking se ponga bueno. Gabriel Caballero en Corea-Japón 2002, Ciña en Alemania 2006, Guille Franco en Alemania 2006 y en Sudáfrica 2010. La tradición que rompieron Miguel Herrera y Juan Carlos Osorio en los últimos dos mundiales ha sido retomada por Gerardo Martino y su delantero Rogelio Funes Mori. Mientras su hermano gemelo Ramiro jugó 26 partidos con la albiceleste, participó en la final de la Copa América Centenario y figuró en la lista preliminar de Jorge Sampaoli para Rusia 2018, a Rogelio no le hicieron nunca caso en la albiceleste. El delantero llegó a Monterrey en 2015, 200 partidos y 100 goles después, se naturalizó mexicano y debutó con el Tri. Es un tipo raro, Serginho Dest. Estaba amarrado por el Bayern Múnich y prefirió irse al Barcelona. Pudo jugar con Países Bajos y eligió Estados Unidos. El muy discutido lateral derecho nació en Países Bajos, creció en Países Bajos, debutó como profesional en Países Bajos y antes de dejar al Ajax solamente había vivido en Países Bajos. La mamá de Serginho también es de Países Bajos, pero su padre no. Su padre es norteamericano y sabiendo esto, la selección de las Barras y las Estrellas lo reclutó a los 16 años para sus selecciones juveniles. Dest aceptó, pero a diferencia de la mayoría, cuando se volvió famoso, no le dio la espalda a quienes apostaron por él primero y declinó la invitación de jugar con la Naranja Mecánica. Sin haber vivido nunca en Estados Unidos, en esa selección siempre se sintió en casa. Hakim Ziyech también nació, creció en Países Bajos y a la hora buena le dio la espalda. Por lo general, los futbolistas que cambian de selección cuando cumplen mayoría de edad lo hacen resignados a que ya no serán convocados y entonces recurren a su doble nacionalidad como plato de segunda mesa. Sin embargo, el caso de Ziyech es único porque es justo un jugador como él lo que necesita la Naranja Mecánica para complementar a Memphis Depay y a Cody Gakpo en el ataque. No hay duda que sería indiscutible en Países Bajos y sin embargo, luego de haber representado a las selecciones neerlandesas sub-19, sub-20 y sub-21, el ex Ajax eligió Marruecos. A diferencia de Serginho, Gio Reyna no tenía alternativa. Hijo de Claudio Reyna, leyenda del soccer norteamericano, si es que cabe esa distinción en los Estados Unidos. Giovanni nació hace 19 años en Sunderland, Inglaterra, ciudad del equipo de la Premier League en donde jugaba Claudio antes de irse al Manchester City. A los 4 años, Gio acompañó a su padre que se retiró en la MLS. Jugó en las fuerzas básicas del recién fundado New York City Football Club y tras crecer en Nueva York, volvió a Europa a los 17 años, concretamente a la ciudad de Dortmund. La selección canadiense podría ser todavía más fuerte si tan solo el milanista Fikayo Tomori no se sintiera inglés. Oluwafikayomi Oluwadamilola, ese es su nombre real, nació en Calgary hace 24 años, pero bueno, hace 23 años que se fue con sus padres nigerianos a Inglaterra. Así que se entiende que eso de haber nacido en Canadá fue una casualidad. De todas formas, el defensa central jugó con la selección canadiense sub-20, que lo convocó primero. Sin embargo, en cuanto el canterano del Chelsea fue llamado a la selección inglesa, les aplicó a los de la hoja de maple el "See you later, alligator". Por si fuera poco, Canadá también perdió a un gran arquero. El trofeo Zamora a portero menos goleado de la Liga Española la temporada pasada y a pesar de no haber explotado antes de los 30 años, hoy por hoy uno de los guardametas más confiables del fútbol europeo. El marroquí Yacine Bono nació en Montreal y en el tercer partido de este mundial tendrá que enfrentarse a la selección de su otro país, misma que le invitó a jugar en su natal Canadá antes que lo hiciera Marruecos. Pero el hoy portero del Sevilla, crecido en el país africano, siempre quiso representar a los Leones del Atlas. Además, que en aquella época, cuando rechazó el llamado, Canadá futbolísticamente no existía.
Y de la noche a la mañana, un día nos enteramos que Iñaki Williams es ganés. El canterano del Athletic Club, quien un día declaró que no sería justo ocupar el puesto de un verdadero ganés, se dejó seducir por la poderosa idea de jugar un mundial. La historia de la madre de Iñaki es conmovedora. En resumen, atravesó el desierto del Sahara, cruzó ilegalmente la frontera y acabó en Bilbao. Iñaki jugó 17 partidos para la selección sub-21 de España y uno con la selección mayor en 2016, todavía con Vicente del Bosque. Iñaki y Tariq Lamptey, lateral derecho de Brighton, con 20 partidos jugados en selecciones inglesas con límite de edad, son las caras más conocidas de entre 6 futbolistas de origen ganés no nacidos en el país, con los que las estrellas negras se reforzarán de última hora para el Mundial. El caso de Aymeric Laporte, que también declaró en su momento que solamente quería jugar para Francia, es similar al de Iñaki Williams, pero bastante peor. El defensa central ya había causado polémica al ser fichado a los 16 años por el Athletic Club, porque el lugar del que es originario no está ubicado en el País Vasco francés. Pero de todos modos, Laporte pasó de panzazo el criterio para jugar en el club, donde solamente pueden hacerlo futbolistas vascos o crecidos en Euskadi. Así que Laporte era 100% francés, medio vasco y 0% español. Jugó 51 partidos con selecciones menores de Francia, pero en la absoluta, cuando le iban a abrir la puerta William Saliba, Rafael Varane, Jules Koundé, Dayot Upamecano, Benoît Badiashile, Lucas Hernández, Presnel Kimpembe, Wesley Fofana o Ibrahima Konaté. Mucho más fácil naturalizarse español, aunque cuando le hicieron el dudoso trámite ya se había ido a vivir a Inglaterra. Pasaporte, credencial de seguro social, acta de nacimiento y acta de defunción. Le aconsejo que la guarde en su caja de seguridad. Kalidou Koulibaly es otro central francés nivel top que para jugar el Mundial tuvo que buscarse otra federación. Koulibaly es senegalés por sus padres y por la cultura que estos le inculcaron, pero él nunca vivió en Senegal. En 2011, el hoy jugador del Chelsea disputó junto a Antoine Griezmann y Alexandre Lacazette el Mundial Sub-20 celebrado en Colombia. Pasaron 4 años desde entonces. La selección francesa perdió el teléfono de Koulibaly y a los 24 años el defensor cambió de patria ante FIFA para poder jugar con Senegal. En Qatar disputará su segunda Copa del Mundo. Por cada africano nacido en Francia que dejan escapar, por ejemplo, Koulibaly, Mahrez o Aubameyang, la selección francesa reclama a un africano nacido en África, como Mandanda y Umtiti en el Mundial pasado y Eduardo Camavinga en Qatar 2022. El mediocampista del Real Madrid no tuvo patria durante su niñez. Nació en un campo de refugiados enclavado en el Congo, pero perteneciente a Angola. Su familia se mudó a Francia cuando Eduardo tenía 2 años. Casi 15 años ahí no fueron suficientes para obtener la ciudadanía. Pero claro, en cuanto el precoz y talentoso Camavinga debutó a los 16 años y un mes, rápidamente el gobierno le sacó la ciudadanía para poder enrolarlo en la selección sub-21. Muy pronto, a los 17 años, Eduardo se convirtió en el seleccionado francés más joven de los últimos 90 años. César Azpilicueta y Dani Carvajal tendrían en Achraf Hakimi a una poderosa competencia para el puesto de titular en la selección española, si no fuera porque el madrileño, canterano del Real Madrid, desde que llegó a los 8 años hasta la adultez, decidió desde muy joven representar a la selección de sus padres que emigraron a España antes que él naciera. El hoy carrilero derecho del Paris Saint-Germain jugó en las selecciones con límite de edad de Marruecos y jamás especuló con un llamado de la selección española. Tiene 23 años, más de 50 partidos con la selección mayor y jugará su segundo mundial con un país al que solo ha ido de vacaciones. Quien a hierro mata, a hierro muere. España no puede llorar porque África le quitó a Achraf cuando España le arrancó a Ansu Fati a África. Están a mano. ¿Se acuerdan de Guinea-Bissau? Bueno, pues ese minúsculo país africano que tiene tan solo 1,5 millones de habitantes estará indirectamente representado por otro mundialista, además de Danilo Pereira. Ansu Fati se mudó a España a los 6 años porque su hermano mayor fichó por la cantera del Sevilla, pero al final de cuentas resultó que el bueno de la familia era en realidad el pequeño Ansu. A los 10 años el Barcelona se lo quitó al Sevilla, a los 16
debutó en Primera División. Entonces el gobierno español actuó de manera diligente para otorgarle la ciudadanía de inmediato. Ay, esto de las influencias. Y a los 17 recién cumplidos, Ansu fue convocado a la selección española. Sergio Busquets, Rodri, Pedri, Gavi y Sergej Milinković-Savić. Sí, la estrella de la selección serbia es tan español como los antes citados mediocampistas de la Roja. Su padre, Nikola Milinković, fue un futbolista del montón que en 1995 jugaba en el Lleida de la segunda división española, cuando nació Sergej, que técnicamente es tan catalán como Xavi. Milinković-Savić pasó su niñez en España y en Portugal, después en Austria, siguiendo los periplos de su papá que iba de un club a otro. Este acabó retirándose en 2006, cuando el hoy mediocampista de la Lazio tenía 11 años de edad. Fue hasta entonces cuando Sergej empezó a vivir en Serbia. David Álava y Marcel Sabitzer tendrían en Mateo Kovacic a un compañero de penas en el mediocampo de la selección austriaca si este hubiese optado por jugar con la selección del país donde nació. Kovacic es uno de muchos jugadores croatas nacidos fuera de los Balcanes como consecuencia de la guerra. Los padres de Kovacic se establecieron en Linz y en el equipo de esta ciudad, el LASK, Mateo empezó su carrera juvenil antes de volver a la tierra de sus padres a los 13 años. Casos similares en la selección croata son el del central Dejan Lovren, nacido en Bosnia y Herzegovina, y el mediocampista Mario Pasalic, quien nació en Alemania. ¿Se imaginan a Thiago Silva jugando 15 años al lado de Pepe en la Canariña? Kepler de Lima Ferreira, cuyo nombre de guerra es Pepe, nunca había pisado Portugal hasta que cumplió 18 años. El nacido en Aleoas, Brasil, había jugado tan solo en el equipo de su tierra, el medio amateur Corinthians Alagoense, cuando llegó como tantas decenas de brasileños a buscarse la vida en el fútbol portugués. El buen defensa central de día y psicópata leñador de noche jugó su primer partido con la selección lusa hasta los 24 años, pero ya lleva 15 y nadie es capaz de moverlo de ahí. Portugal tiene para escoger entre un montón de porteros, laterales, extremos y mediocampistas de primer nivel, pero si de centrales se trata, Pepe a los 39 años sigue siendo el referente. Raheem Sterling nació en Kingston, Jamaica. La historia que le llevó a Inglaterra cuando cumplió 5 años de edad es trágica. El padre de Sterling fue asesinado en la isla y su madre se mudó a Londres en el año 2000. El niño resultó un fuera de serie para jugar fútbol y Jamaica hizo su lucha para convencerlo, pero fue inútil. Sterling debutó con la selección mayor inglesa a los 17 añitos. Alfonso Davies nació en Buduburam, Ghana. No se trata de una población como cualquier otra, sino de un campo de refugiados en donde se habían instalado sus padres que en el año 2000 huían de la guerra civil en Liberia. La familia llenó una aplicación para poder comenzar su vida de cero y así lograron emigrar a Edmonton, Canadá. Alfonso tenía 5 años. En la escuela, por alguna razón, se puso a jugar soccer en lugar de hockey y lo hizo mejor que ningún otro canadiense en la historia, lo cual tampoco era tan difícil, pero bueno. Cuando debutó en la MLS a los 15 años, el hoy mejor lateral izquierdo del mundo aún no tenía ciudadanía canadiense. La obtuvo un año después, recién en 2017, cuando Davies estrenó su pasaporte para fichar por el Bayern Múnich. Gracias al atropello que sufrió Munir El Haddadi por parte de Vicente del Bosque y de la selección española, las reglas de FIFA para cambiar de selección ahora son un poquitito más flexibles. Antes, seleccionabas a una joven promesa de doble nacionalidad solamente por si acaso, y así te asegurabas que ya no te lo quitara nunca. Si la promesa acababa siendo no tan bueno, pues se quedaba sin jugar en ninguna selección, ni la suya ni la de sus padres. Cuando Munir debutó en el Barcelona a los 18 años, España lo convocó de inmediato. Lo hizo jugar 13 minutos contra Macedonia del Norte y chao, no volvió a llamarlo, porque no era tan bueno como para jugar con España, pero sí para Marruecos. Esto fue en 2014. 4 años después, el delantero pidió cambiarse a Marruecos para poder jugar el Mundial de Rusia y su solicitud fue rechazada. Pero en 2020 la FIFA recapacitó y ahora cualquier jugador sub-21 de doble nacionalidad que haya jugado menos de 4 partidos con su primera selección está protegido. Varios de los anteriores le deben una a la lucha de Munir, quien ahora sí podrá jugar el Mundial. Cristian El Chaco Jiménez fue un padre muy joven. A los 20 años, el atacante de Boca Juniors
vio el nacimiento de su hijo Santiago, un bebé grandote que nació en Buenos Aires en el año 2001, 2 meses antes de que su papá le ganara la final de la Copa Libertadores al Cruz Azul. Vaya que da vueltas la vida. Cuando cumplió 3 años, a ese niño se lo llevaron a las guarderías de Veracruz, ciudad en la que nació su hermana. Al año siguiente lo inscribieron en un kinder de Ciudad de México y luego estudió primero, segundo y tercero de primaria en Pachuca. En 2013, el Chaco obtuvo la carta de naturalización tras 9 años de vivir en México. Eso le sirvió para jugar 5 partidos para el olvido en selección mexicana y para heredarle automáticamente la nacionalidad mexicana a su hijo de ya 12 años. A esa edad fue cuando Chaco metió a Santi a las fuerzas básicas del equipo en el que se había vuelto ídolo, el Cruz Azul. Y así comenzó todo. Y claro que hay muchos más que estos 25, que son solamente los más famosos, pero estén pendientes porque muy pronto vamos a subir un video con el top 10, porque sí, da para top 10 de selecciones que más recurren a este tipo de jugadores en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Algunos por razones plenamente justificables, otros por simple naturalización para tener equipos más competitivos. En lo que preparamos ese video, dejen todos sus comentarios, suscríbanse al canal, recomienden durante esta Copa del Mundo más que nunca este modesto canal de YouTube que buscará informarles y entretenerles por igual. Y lo más importante de todo, nos vemos en la próxima entrega mundialista.